Los talibanes han recuperado Afganistán tras 20 años de ocupación extranjera. Para entender un poco mejor todos estos años debemos de preguntarnos qué ha pasado desde el inicio, qué ha pasado en Afganistán. Afganistán se independiza de Gran Bretaña en 1919. Era un país mayoritariamente agrícola, con la población analfabeta y la riqueza estaba concentrada en manos de latifundistas. En 1978 el ejército, que tenía tendencias izquierdistas, y el Partido Democrático Popular Afgano se hacen con el poder e intentan modernizar el país. Redactan una constitución que establece el país como un estado laico, intentan alfabetizar la población y apostar por la igualdad. De esta época, por ejemplo, son las famosas imágenes de las mujeres en minifalda y yendo a la universidad. Pero como es de esperar, todas estas medidas enfadan a las autoridades religiosas, a terratenientes y conservadores. Sorpresa. Así que como reacción surgen diferentes grupos islamistas, grupos que atentan contra esa modernidad, con acciones como quemando escuelas o atentando contra personas de izquierdas. Pero aquí falta una variable que está en todos los países del mundo que tienen peligro de un gobierno comunista: Estados Unidos. ¿Y qué decide hacer Estados Unidos en todo este conflicto afgano? Pues apoyar logística y económicamente a esos grupos radicales para vencer al fantasma rojo y así desestabilizar al gobierno. Ante esta situación, con el miedo a perder el gobierno y un contexto de Guerra Fría donde Estados Unidos y la URSS estaban constantemente intentando medir sus tanques, el gobierno pide ayuda a los soviéticos. Y esto hace que los americanos a su vez aumenten la inversión en Afganistán a los grupos radicales islamistas, con la excusa de una invasión rusa. Y bueno, pero claro, cuando la URSS cae, las tropas rusas abandonan el país y dejan a los afganos a su suerte. Y aquí es donde entran en juego los talibanes. ¿Quiénes son los talibanes? Ya hemos mencionado grupos de resistencia islámica, pero en los 90 algunos de estos excombatientes forman un grupo en Pakistán con la idea de construir una sociedad basada en la ley islámica con una interpretación un poco ortodoxa. Este grupo se arma y como los rusos dejaron solo a los afganos, en 1996 los talibanes toman por primera vez Kabul, la capital de Afganistán. Este fue el resultado de una guerra civil entre facciones islamistas. Pero Estados Unidos, mientras, ¿qué estaba haciendo? Porque sinceramente parece el típico ex que se va pero siempre vuelve. Pues bien, los atentados del 11S a las Torres Gemelas desatan lo que se llamó Operación Libertad Duradera, que fue el nombre que utilizó el gobierno de Estados Unidos, siendo presidente George Bush, para la guerra de Afganistán, que va desde 2001, que en octubre empiezan a bombardear el país con la excusa de que esto es una guerra contra el terrorismo, hasta 2014. Los objetivos de esta operación que presentó Bush se centraban en la destrucción de todos los campos de entrenamiento terrorista, sus infraestructuras, la captura de líderes de Al-Qaeda, que fue el grupo terrorista que reivindicó la autoría de los atentados del 11S, y el cese de las actividades terroristas en Afganistán. Estados Unidos, apoyado por países de la OTAN, se ha dedicado a intentar acabar con el régimen talibán, colocando gobiernos a su gusto y tratando de armar un ejército afgano capaz de combatir el avance de los talibanes hacia las grandes ciudades e impedir ese rearme militar de los talibanes. Pero a pesar de esa supuesta estabilidad, la violencia nunca cesó en las calles de Afganistán. En 2011, Estados Unidos, además, da por cumplido uno de sus grandes objetivos: asesinar a Bin Laden, por lo que a raíz de esto comienza una retirada gradual de sus fuerzas. 2 años después, en 2013, la OTAN traslada todas las competencias al gobierno afgano. En 2020, Estados Unidos y los talibanes comienzan una serie de negociaciones, spoiler, no hay acuerdo, donde se habla de una completa retirada de las tropas americanas en 14 meses, que fue lo que prometió Trump. Y actualmente el presidente Biden dijo que las tropas se retirarían completamente el 31 de agosto. Los talibanes, por su parte, ofrecieron un alto el fuego de 3 meses a cambio de liberar a sus 7.000 presos. Pero como vemos, estas conversaciones no llegaron a acuerdo. A principios de este mes, agosto de 2021, los talibanes han ocupado varias de las ciudades más importantes del país, hasta que han ocupado Kabul, la capital, con la huida del presidente. Dentro de toda esta historia hay un régimen de terror que ha vuelto a instaurarse en las calles afganas y que evidentemente tiene consecuencias geopolíticas enormes, pero hay un colectivo especialmente vulnerable: las mujeres. Los talibanes tienen un trato inhumano hacia las mujeres. Son obligadas a llevar burka en todo momento porque el rostro de la mujer está considerado una fuente de corrupción hacia el hombre. Para salir a la calle siempre tienen que llevarlo y además no pueden caminar sola, tienen que ir siempre acompañados de su padre, de su hermano, de su marido. No pueden montar en bicicleta, no pueden montar en moto, no pueden montar
en taxis solas, no pueden montar en autobuses con hombres porque hay autobuses destinados solo para las mujeres. La educación para las mujeres está totalmente prohibida, no pueden ir ni al colegio ni a la universidad. Está además totalmente prohibido el trabajo de las mujeres fuera de los hogares. Por si fuera poco, si una mujer enferma y tiene que ir a un hospital, un varón no puede tocarla. Es decir, muchas mujeres están muriendo por falta de atención médica, porque solo unas pocas doctoras y enfermeras pueden trabajar. Hay una larga lista de prohibiciones donde encontramos, por ejemplo, no hablar en público, no reírse en público, la prohibición del uso de cosméticos, eliminación de toda nomenclatura de calles o plazas que pongan mujeres, no usar tacones para que no se escuchen los pasos, no asomarse a ventanas o a balcones porque pueden ser vistas, no practicar deporte, no usar baños públicos, incluso no ser fotografiadas o grabadas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todas estas prohibiciones son duras, más duras son los castigos por incumplir estas normas. Estos castigos van desde violaciones, amputaciones, mutilaciones, torturas, fusilamientos, lapidaciones. Además, muchos de estos castigos se hacen en plazas públicas o en estadios abarrotados de gente. Las mujeres necesitan nuestra ayuda. 20 años después, Kabul vuelve a ser la capital del Emirato Talibán. Afganistán está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes, en donde muchas personas temen por su vida y tratan de huir del país a toda costa, poniendo en riesgo sus vidas, por ejemplo, con las imágenes que hemos visto en el aeropuerto internacional. Son muchos activistas, intelectuales, artistas, mujeres, personas de a pie que temen por su vida. La comunidad internacional no puede mirar a otro lado mientras los derechos y las vidas de las personas están corriendo peligro. Necesitamos soluciones ya.